Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Buscador de Arkham y bienvenidos al quinto vídeo de nuestra serie de análisis de cartas de jugador de la expansión del Círculo Roto. Vamos ya con el penúltimo vídeo de este bloque, entrando ya en la recta final, adentrándonos como siempre en la clase superviviente. Tenemos un vídeo muy completo hoy, tenemos cartas de todo tipo, tenemos cartas que me gustan, cartas que no me gustan, cartas objetivamente buenas, objetivamente malas, cartas rotas, cartas injugables, tenemos un poco de todo. Vamos ya pues a por ello, como siempre arrancando con las cartas de nivel 0. Y lo hacemos con los zapatos de atletismo, un apoyo coste 3 con un icono de agilidad, objeto, ropa, calzado, límite de un apoyo tipo calzado por investigador. Ya me dirás tú qué les costaba inventarse el espacio de calzado, igual que se han inventado el de tarot, igual que tienen los de mano, accesorio, cuerpo, qué les costaba inventarse un iconito, un espacio de calzado para poder ahorrarse este texto. Más aún cuando en esta misma expansión se han inventado el de tarot, que sí que va con su espacio, ¿no? Es algo que nunca he entendido. Nos da +1 permanente de agilidad y una reacción después de que te muevas. Pero antes de que los enemigos en tu nuevo lugar se enfrenten a ti, puedes agotar esta carta y testear agilidad 3. En caso de éxito podrás volver a moverte a un lugar conectado. Y esto no requiere que haya enemigos en el lugar de destino. En caso de que el lugar al que te muevas no tenga enemigos, nada te impedirá activar esta habilidad e intentar ese test de agilidad 3 para ganar ese movimiento regalado. Realmente es una de las grandes virtudes que tiene esta carta. La considero tremendamente completa. Es sólida para el precio que tiene, es un coste 3, creo que es razonable para lo que hace. Nos da un +1 permanente de agilidad, que además no ocupa ningún espacio relevante, porque el de calzado es algo nuevo que está aquí inventado para esta expansión, así que no compite con ninguna carta por su espacio, lo cual es interesante y permite combinarse con otros apoyos como cualquier aliado que potencie la agilidad. Evidentemente no es para todo el mundo, es una carta que vas a utilizar como todo plus estático de habilidad, te interesa si esa habilidad te resulta importante. En caso de que la agilidad sea importante para tu personaje, tengas una agilidad base buena, pues esta carta te será útil para que seas mejor en aquello por lo que quieres apostar, ¿no? Y luego además tienes una golosina, que es esa opción de generarte movimientos regalados. Ese test de agilidad 3 al que la propia carta te está ayudando con ese +1 permanente de agilidad, que es un test que, sinceramente, si a tu personaje le interesa llevar esta carta, que es si tienes una agilidad base sólida, ese test deberías poder pasarlo de modo consistente. Por lo general, cartas como esta le interesan a personajes de agilidad alta, gente con 4 o 5 de base de agilidad. De modo que con este +1 te pondrás en 5 o en 6 y este test será pues prácticamente trivial. Podrás pasarlo con muchísima consistencia y esta carta prácticamente será un equivalente a un Pathfinder, a un batidor, porque te regala un movimiento cada ronda, con un aliciente adicional, que es la opción de poder ignorar a los enemigos que hay en un lugar intermedio. En caso de que pase el test, pues los enemigos del lugar intermedio no llegan siquiera a enfrentarse a ti, cosa que ni el batidor ni el atajo pueden conseguir, lo cual hace que esta carta sea muy interesante para los personajes que la pueden llevar. No es un staple, no es una carta que llevarás siempre en todas las barajas que tengan acceso a ella, pero sí que me atrevería a decir que sí que es un staple en personajes de agilidad alta que puedan llevarla. Porque primero te potencia la habilidad que te es interesante y segundo es un motor generador de movimientos, que es algo que la experiencia ha demostrado que es muy sólido. En cartas como el atajo o el batidor, en buscador han demostrado que los movimientos regalados son muy potentes. Así que esta carta va a ser de mucha utilidad para cualquier personaje que pueda llevarla. Gente como, por ejemplo, Wendy Adams agradece mucho esta carta porque te vas a una agilidad de 5 y encima con su habilidad personal tendrás más números en caso de que haya problemas de pasar ese test, el de la propia carta, donde un autofallo te la liaría mucho, pues Wendy podría evitarlo, entre comillas, ¿no? Gente como Finn Edwards agradece mucho esta carta, de hecho recientemente la ha jugado con Finn y ha sido muy práctica, y evidentemente Rita Young. Esta carta yo creo que está diseñada ya ex profeso para Rita,
y aún así se puede perfectamente jugar en otros personajes de agilidad alta y sacársele mucho partido. En resumen, es una carta que es muy útil para personajes que tengan una agilidad sólida de base, porque les refuerza su punto fuerte en un espacio que no tiene competencia, que es el de calzado, al menos por ahora no tiene competencia el calzado, y encima es un motor generador de movimientos extra. Todo en forma de un apoyo coste 3. Considero que es muy sólido y prácticamente llega a la altura de staple para personajes que encajen en esa descripción, que tengan una agilidad sólida de base. Creo que no hay muchos motivos para que no quieran llevar esta carta. Seguimos con el Acto de Desesperación, un evento coste 0 con 2 iconos de combate, táctica, gambito, que como coste extra para poder jugarla debes descartar un apoyo tipo objeto que ocupe al menos un espacio de mano y puedes elegir entre descartarlo de tu zona de juego o de tu mano. Si no dijese nada, tendrá que ser desde la zona de juego. Esto cuenta como una acción de combatir. Ganarás más X de combate y harás un daño extra asegurado para este ataque, donde X será el coste impreso del apoyo que has descartado para pagar el coste de esta carta. Y en caso de éxito, si el apoyo descartado estaba en tu zona de juego, ganarás X recursos. Es una carta muy interesante que tenemos que analizar en detalle. Primero, es una jugada de combate directa, un evento de combate, que te da un daño adicional asegurado, lo cual de entrada está bien. Cualquier carta que te permita atacar por daño extra, aunque sea de modo puntual, por lo general suele ser sólida y merece análisis. Esta carta te está dando un ataque con daño extra asegurado y con un plus de combate que puede llegar a ser muy goloso según qué apoyo hayas descartado. Tienes limitaciones de que deben ser objetos y deben ocupar manos. Pueden ser de la zona de juego o pueden ser de la mano, pero ojo, porque si eliges descartar un apoyo que tengas jugado, en caso de éxito, además recuperarás el coste de esa carta. Ganarás tantos recursos como valiera ese apoyo que has descartado. Así que te permitiría recuperar literalmente la inversión que hiciste en ese apoyo. Lo cual, evidentemente, es una jugada muy sólida, es una jugada que se realimenta a sí misma. Cuanto más caro sea el apoyo que has descartado, pues mayor será el plus de combate y, suponiendo que pases el test, pues más recursos ganarás. Es un test que quieres pasar sí o sí, por lo general querrás cubrirte de todas las fichas de la bolsa menos de la roja, e incluso superviviente querrás cubrirte con jugadas como el Live and Learn para que esto no te falle, ¿no? En caso de que consigas acertar y que la pegada entre habiendo hecho la jugada perfecta, es decir, habiendo descartado de la zona de juego un apoyo muy caro, la jugada pues puede ser tremendamente potente. De hecho, es ideal para jugar con aquellos apoyos que entran con usos. Cuando ese apoyo se ha quedado sin usos, sin contadores de recurso encima, no te cuesta nada jugar esta carta, descartarlo, sacarle un uso adicional a esa carta y encima recuperar la inversión. Esto, pues a ver, es una carta que al ser un combate, por lo general la quieres en personajes combatientes. Cierto es que el plus de combate que te da es muy sólido, puede ser muy, muy alto, hasta el punto de que personajes que no sean expertos combatientes pueden llegar a plantearse jugarla. Sin embargo, yo solo tengo experiencia con personajes combatientes con esta carta y en esos pues funciona muy, pero que muy bien. La pena es que, si lo piensas, no hay muchos personajes que sean combatientes expertos que tengan acceso a esta carta. Algunos hay, pero no hay muchos. Por ejemplo, Mark Harrigan puede llevarla, porque es una carta tipo táctica. De hecho, la jugué con él en Regreso a la Era Olvidada y me hizo algunas jugadas tremendas, como descartar la Thompson del 45, el apoyo coste 6 biclase, y ganarme 6 recursos al jugar esto. O sea, lo agoté de municiones y luego cuando me quedé sin opción de recargarlo, pues jugué esto, me cargué a un enemigo y recuperé los 6 recursos que luego usé para volver a jugar otro apoyo caro. Eso sería la combo extrema, conseguir enganchar una carta muy cara como la Thompson del 45 con la coste 6. Es una barbaridad lo que puedes conseguir ganar con esto. O luego hay personajes como William Yorick, por ejemplo, que también pueden llevar esta carta, al que se le suma además la opción de recursión. Hace siglos que no juego a William, pero si no me equivoco esta carta hace combo con su habilidad personal, porque puedes descartar un apoyo objeto que tengas, un arma que hayas agotado ya de balas, de municiones, jugar esta carta, pagando como coste, descartando ese apoyo,
Y en caso de éxitos, si no me equivoco, podrías primero resolver este efecto y ganar los recursos, y luego resolver la habilidad de William para jugar de vuelta ese apoyo que acabas de descartar para pagar el coste de esta carta. Aquí no estoy 100% seguro porque hace siglos que no juego a William, pero si no me equivoco funcionar perfectamente, ¿no? Así que en resumen es una carta que es un fantástico recurso para personajes combatientes. Tienes una jugada de combate extra que te deja sacar más uso de los apoyos con usos que, valga la redundancia, que hayas jugado. Y a nivel de economía es muy bueno porque te va a recuperar la inversión que hiciste en ese apoyo que has descartado. Es un 2 en 1. Tienes, por un lado, una buena jugada de ataque, un ataque puntual por daño extra, está muy bien, y encima una generación de recursos que en caso de que enganches la carta correcta, la carta cara, pues puede ser tremendo y te puede dar un beneficio en recursos muy, muy sólido. Aparte de la pegada, que es realmente el gran... Bueno, son realmente los dos grandes beneficios, la pegada por daño extra y la ganancia de recursos. Seguimos con la buena forma física, una carta de habilidad con un icono de combate y otro de agilidad innato que dice que mientras controles 2 o menos apoyos tipo objeto, ganará un icono adicional de combate y de agilidad. Mientras que si solamente controlas 1 o menos apoyos tipo objeto, ganará 2 iconos de combate y 2 de agilidad adicionales en su lugar. Aquí tenemos la carta que cierra el ciclo de estas cartas de habilidad que arrancan con pocos iconos, pero que pueden ganar iconos adicionales en función de diferentes circunstancias. La clase guardián te ganaba los iconos y te quedaba mucha vida y cordura restante. Era sólida en general. La de buscador requería tener cartas en mano, o sea, complicada, a no ser que tengas un mazo muy cerrado en torno a robar cartas, ¿no? La rebelde ganaba los iconos al tener muchos recursos, que es jugable si tienes una baraja en torno a esa idea que es común en rebelde. La mística dependía de la perdición en juego, más circunstancial y quizás para escenarios concretos. Y esta lo que te está pidiendo la superviviente es tener cuantos menos objetos en juego, mejor. En caso de que tengas como mucho un objeto en juego, esto será un +3 a combate o a agilidad, que sería el único modo sólido, realmente sólido, de jugar esta carta. Esto lo he repetido en todos los vídeos, pero bueno, quiero recalcarlo bien. En caso de que no consigas el plus más generoso, en caso de que solo ganes un icono de cada, pues la carta es estrictamente inferior a un coraje inesperado, que es la referencia de la caja base, carta de habilidad de referencia, que te da un +2 a lo que tú quieras sin pedir nada a cambio, ¿no? Si estas cartas solamente ganan un icono de cada, es un +2, pero está limitado a 2 habilidades, así que es estrictamente inferior a un coraje inesperado. Sin embargo, si ganas 3 iconos, si tienes 3 iconos en la carta, pues ahí sí, la carta sí empieza ya a ser interesante. Y esta, como digo, te pide tener pocos objetos en juego. Así que es una carta que depende más bien del mazo y personaje concreto que estés llevando y, por supuesto, cómo encajan el combate y la agilidad en tu estrategia. En caso de que quieras potenciar tu combate o tu agilidad y tu baraja no cuente con muchos objetos, o al menos no tengas una dependencia muy fuerte de ellos, pues esta carta te va a ser útil. En caso de que te haga falta un potenciador de combate-agilidad, puedes tenerla en cuenta, pero ojo, solo si el número de objetos que tienes o de los que dependes, que cuentas tener en juego, pues no va a ser superior a 1, porque si no, digo, es estrictamente inferior al coraje inesperado. Es una carta que no he jugado mucho, la verdad, así que tampoco puedo juzgarla demasiado, pero, por ejemplo, en el arquetipo Dark Horse suele funcionar bien. ¿Por qué? Porque es un arquetipo que generalmente solo depende de un objeto, que es el hacha de bombero. Aunque puede llevar más, pues ya la pata de conejo en ciertas barajas, por ejemplo, como Ascan Pit, pero por lo general no depende mucho de los objetos, tiende mucho a ir solo, a potenciar las habilidades a lo burro, igual contar con un recurso de combate como el hacha de bombero y con eso ya pues tira millas, ¿no? En ese arquetipo esta carta funcionará bien porque generalmente solo tendrás un objeto en juego, tendrás el +3 a combate o agilidad. El combate pues te dejará no depender de los recursos y la agilidad pues para defenderte, para evitar te será de utilidad, ¿no? Así que la carta está bien, pero solo encaja en el mazo correcto, en el mazo que no va a depender mucho de los objetos y obviamente donde quieras apostar por el combate o la agilidad. Pero tampoco la he jugado mucho y tampoco puedo juzgarla demasiado. Lo he dicho, el mazo correcto, con pocos objetos y queriendo apostar por el combate o la agilidad, pues se puede tener en cuenta para nuestro elenco de cartas de habilidad.
Seguimos con el cuchillo de carnicero, apoyo coste 3 con un icono de voluntad, objeto arma de melee a una mano que por una acción nos deja combatir. Tenemos +1 de combate para este ataque, o bien +2 de combate si solo nos quedan 3 de cordura o menos. En caso de que este ataque derrote a un enemigo, podrás curarte un punto de horror. Y como coste extra para iniciar este ataque, si quieres, puedes encajar un punto de horror y este ataque hará un daño adicional. Por tanto, es un arma de melee con usos ilimitados que tiene el potencial de pegar por daño extra de modo consistente. Si puedes encajar ese horror de modo consistente, pues tendrás un arma que te pegará por daño extra con solvencia y que además se puede realimentar a sí misma. Si ese horror te pone con cordura 3 o menos, pues tendrás un +2 de combate que te aumentará los números de que el ataque entre. Y aún así tienes otra pequeña golosina, bueno, pequeña o gran golosina, que es que si el ataque derrota a un enemigo podrás curarte un punto de horror y compensar pues el que te has comido o lo que te has podido comer para iniciar este ataque. Realmente la carta considero que es un arma de melee bastante sólida. Te diré incluso que es la primera competencia real que aparece al hacha de bombero en Supervivientes, porque el hacha de bombero era el arma de referencia para Supervivientes y hasta la fecha creo que no había nada que estuviese a su altura, ¿no? Y esto yo creo que, si bien es cierto que encaja en un contexto un tanto diferente al hacha de bombero, también es un arma de melee muy a tener en cuenta porque puede pegar por daño extra con consistencia, con un plus de combate sólido, y con jueguecitos con el horror que pueden sernos de utilidad. Además, ojo, el horror no tienes por qué encajarlo si no quieres. El horror lo encajarás en caso de que te haga falta ese daño extra. En caso de que el enemigo le quede solo un punto de vida, pues no tienes por qué encajar el horror y encima al derrotarlo podrás curarte horror, lo cual te puede venir bien. No tienes por qué encajar el horror si no te hace falta. Así que es flexible. Como digo, la carta es sólida, pero hay que tener cuidado con el tema del horror. Aunque hay que decir que Superviviente es una clase que tiene varios recursos para poder gestionar el horror, y el recurso de gestión de horror por excelencia es Peter Silvestre, ¿no? Que es Superviviente. Por tanto, esta carta hace combo con Silvestre. El horror que encajas no es directo, así que puedes asignarlo a Silvestre, que sabes que se lo curará solo al término de la ronda. Aunque siento que te interesa sobre todo en una estrategia de desesperación. Si vas a girar en torno a las cartas de habilidad de Carcosa, las que te requieren tener 3 de cordura o menos, pues esta carta te puede ser útil para obtener el segundo. Bueno, te será útil porque obtendrás el segundo plus de combate si te quedas con los 3 de cordura o menos. En ese tipo de estrategias pues funciona bien. De hecho, los combatientes suelen tener una cordura más bien baja, así que en la práctica esta carta va a hacer que estés con la cordura al límite prácticamente seguro. Por ejemplo, Calvin Wright saca mucho partido también de esto porque suele tener una cordura baja, la sueles llevar al límite para potenciar la voluntad y el combate, y con él esta carta está muy bien. Yo la recomendé en el vídeo porque con Calvin funciona bien en mi experiencia, ¿no? Así que tenemos un arma de melee que considero que es bastante sólida por diferentes motivos. Puede pegar por daño extra de modo consistente con un plus de combate que es sólido, que se puede potenciar aún más en caso de que tengas una cordura baja, cosa que la carta te puede ayudar incluso a que consigas. Y no es tan exigente en términos de recursos como el hacha de bombero. El hacha es muy potente, pero tiene el potencial de quemarte los recursos si no la juegas bien. Esta carta también te pega por daño extra con solvencia, pero el coste está totalmente controlado. El del hacha vale la pena también, pero esto, como digo, es una alternativa. Es la primera alternativa sólida que yo veo al hacha y que encaja en lo que serían armas para personajes combatientes supervivientes, que hasta ahora no tenían muchas, ¿no? Realmente es una alternativa al hacha o un complemento al hacha. Arma de melee sólida en todos los sentidos, que además va muy bien si puedes hacer esos jueguecitos con el horror, que los supervivientes por lo general pueden hacerlo, ¿no? Vamos ahora con las cartas biclase por última vez que tocan Superviviente, arrancando con la biclase Superviviente Rebelde, el whisky de mosto ácido. Este apoyo coste 3, icono de voluntad, objeto ilegal, que con 2 suministros, agotando activación libre, gastando un suministro, ganarás un +2 a voluntad para un test en una traición. O bien por una acción y descartándolo, combatías
con combate +3. Esta carta en Rebelde no me decía gran cosa. La mejorada sí, la mejorada Rebelde sí, era interesante, pero la versión esta de nivel 0 para Rebeldes no era gran cosa. Y para supervivientes te diría que es un poquito mejor. ¿Por qué? Porque ese plus de voluntad es más fácil que les sea de utilidad. Los rebeldes tienen la pega de que su voluntad suele ser patéticamente baja. Los supervivientes por lo general suelen tener algo más de voluntad. En promedio suelen tener la más bien media alta. Así que este +2 sí que les va a ayudar y esas agallas virtuales les van a ser de mucha utilidad. Y luego el combate pues dependerá de tu personaje. Aunque es un plus sólido, al final de un apuro te puedes acabar sacando, ¿no? Y aun con todo te dirá que sigue siendo una carta algo cara, incluso en relación a lo que cuesta no hace gran cosa. Eso sí, hay que decir que el superviviente puede ser objetivo de ciertas combos, como por ejemplo con reutilizar. La carta esta que te deja, tras investigar con margen, con éxito, puedes recuperarte un objeto descartado, ¿no? Y esto podría ser recuperado con cartas como reutilizar. Y aún así tendrás que pagar esos 3 recursos otra vez. Y es un poco doloroso, ¿no? Porque me parece un poquito, a mi modo de ver, me parece un poquito caro en relación a lo que hace. Es un poco más tragable en supervivientes que en rebeldes, porque el plus de voluntad se va a amortizar más. Pero, como digo, en general tampoco la he jugado mucho y no me gusta mucho porque me parece que se queda algo corta para lo que te cuesta, a no ser que alguien le encuentre alguna combo, como la he comentado, que ahí sí podría tener algo más de potencial. Pero de base tampoco me dice gran cosa, ni en rebeldes ni en supervivientes. Luego la segunda sería el tótem macabro superviviente buscador, ese apoyo coste 3, icono de agilidad, objeto amuleto, accesorio, reacción. Tras aportar una carta a un test, puedes agotar esto para que gane un icono adicional del tipo que tú quieras. Por lo general, esto te diría que naturalmente encaja un poco mejor en supervivientes que en buscadores, porque los buscadores suelen ir a degüello con el intelecto. No van a andar haciendo jueguecitos con las cartas de habilidad, menos gente como Minzy Fan, que es un poco extraordinaria. Por lo general, los buscadores puros van a tirar a degüello por el intelecto y listo, ¿no? Salvo gente como Min o como Amanda, que giran en torno a las cartas de habilidad, pues salvo eso, pues no le sacan tanto partido, ¿no? Un superviviente de modo general tiende a jugar más con las cartas de habilidad, así que es más normal que esta carta les encaje. Esta carta, como digo, ya la reseñé en el vídeo de buscador y antes digo lo mismo, antes no voy a contar nada que no haya dicho entonces. Es una carta que está bien, pero que para lo que te cuesta solo vale la pena en un mazo que gire en torno a aportar cartas de habilidad cada turno de un modo muy consistente, ¿no? Por ello, en Superviviente te diría que el único personaje que va realmente a amortizarla es Silas Mars. A Silas aún no le he jugado mucho, pero lo poco que lo he jugado, esta carta la he llevado y ha tirado muy bien. Creo que no admite mucha discusión. Es una carta que tampoco debo volver a analizar porque todo lo que dije en aquel vídeo lo repetiría, así que no quiero repetirme, ¿no? Es una carta sólida en caso de que tu baraja gira en torno a las cartas de habilidad y el enfoque de la clase en este caso pues no cambia mucho. Supervivientes, buscadores la van a ver un poco igual, pero es que depende simplemente de si tu mazo va a apostar mucho por cartas de habilidad o no. En caso de que sí apueste, la carta será sólida, si no será cara para lo que te cuesta. Seguimos con Apurando, un apoyo coste 0 con un icono de voluntad, talento, nos da una reacción. Cuando arranques una prueba de habilidad, puedes agotar esta carta. Debes incrementar la dificultad de esa prueba en 2 puntos y ganarás 2 recursos o bien robarás una carta. Así que es una carta que es un motor capaz de generarnos recursos prácticamente a voluntad. Siempre que tú arranques un test podrás agotar esto y generarte un par de recursos por la cara o bien robarte una carta. Eso sí, con el coste de aumentar la dificultad de esa prueba. En la práctica, esta carta es facilísima de disparar. Hay infinidad de contextos en los cuales durante un turno o una ronda podrás querer activar esto, aumentar un poquito la dificultad de una prueba, si con ello consigues mejorar tu economía, ganarte recursos o robarte cartas. Por ejemplo, tienes un típico test de los mitos que te es imposible de superar, pues no te importa en absoluto agotar esto y ganar los recursos. Hacer un efecto Take Heart. Take Heart, el encontrar consuelo, es una cartaza por ese motivo. En caso de que el test sepas que va a fallar, pues aportar eso no te cuesta nada y vas a obtener un gran beneficio de ello. En ese contexto también podrías activar esta carta. ¿Qué ocurre? Que no es el único. No es el único y con mucha diferencia. Hay infinidad de contextos. Por ejemplo, ponte que te interesa ganar un par de recursos. Nada te impide investigar tu lugar,
a activar esto, aunque sepas que no tienes ninguna posibilidad de pasar el test, pues con investigar ya ganas un recurso más de lo normal. Por lo general, por una acción puedes ganar un recurso de base en el juego. Con esto en juego, pues mira, voy a investigar aunque no importe fracasar, para simplemente ganar un par de recursos, ¿no? O virtualmente cualquier test. Incluso hay test que tienes un margen de habilidad muy alto, estás igual +4 o +5 respecto del test. Si tienes, por ejemplo, eres un personaje evasor y tienes muchísima agilidad, no te importa nada activar esto, sabiendo que el test prácticamente seguro vas a pasarlo igual. Estos son solamente 3 ejemplos, pero como estos podemos poner ejemplos a punta pala. Esta carta vas a activarla cada turno, y te va a generar por la cara 2 recursos por turno o bien un robo cuando lo necesites. Por este motivo, en base a este análisis, la carta está objetivamente rota, porque la ventaja que te da es absolutamente demencial. Vas a activarlo cada ronda sin ningún tipo de problema y vas a generarte cada ronda 2 recursos porque sí. Ponte, por ejemplo, el lobo solitario te está dando un recurso por ronda y aún así condicionado a estar solo. Hay situaciones en las cuales no podrás activarlo. Esta carta no requiere prácticamente nada. O sea, hacer test será muy común. Prácticamente cada ronda harás algún test y no te va a importar activar esto. Realmente el único contexto en el cual no te interesa activar esto es si las consecuencias de fallar son muy drásticas. En caso de que no estés forzado a hacer el test, únicamente si fallar es una catástrofe o hay alguna ficha simbólica y tienes mucho miedo en ese momento, pues igual sí, no querrás activar esto, pero por lo general casi siempre querrás activarlo. Esto está, como digo, objetivamente roto porque la ventaja que te da es demencial y el coste es prácticamente nulo. Y una vez más, cartas como esta ahí me dan mucho que me hacen reflexionar sobre hasta qué punto esta expansión se ha testeado. Porque durante esta serie he hablado de cartas como Henry One y el señor Torre. Cartas objetivamente desbalanceadas. El señor Torre estaba rotísimo porque son robos filtrados de activación libre, punto. E incluso la opción de pillarte debilidades a voluntad, objetivamente roto. O al menos potentísimo para lo que te cuesta. Y Henry One era un insulto al juego, de lo patético que era. No era capaz siquiera de pagarse a sí mismo. Te rentaba más gastar una acción para ganar un recurso que intentar activarle, ¿no? Son Henry One, señor Torre, y esta carta, el Apurando, son 3 cartas objetivamente totalmente desbalanceadas que, como digo, me dan que pensar hasta qué punto esta expansión ha pasado por un testeo serio. Porque yo, sinceramente, en mi opinión, yo no me creo que un equipo de diseño, con la cantidad de gente que tienen, se les hayan colado estas 3 cartas. Una a ver, somos humanos, podemos confundirnos, vale. Una se nos puede colar. Pero que en la misma expansión se hayan colado las 3 cartas desbalanceadas, me da que pensar de que esta expansión no se ha trabajado como debería. Luego, la campaña no es de mis favoritas y puede que en parte se deba a que le falta trabajo, a que le falta ese pulido. Luego, en el caso de las llaves, es una campaña con la que tengo muchos problemas, pero parte de ellos yo creo que se deben a que la campaña no está del todo bien trabajada, que le faltaba claramente testeo. Y al Círculo Roto parece que, por lo que se ve en estas cartas del jugador, con tantos problemas de balance, pasa un poco lo mismo, ¿no? Esta carta, debo decir que yo nunca la he jugado. A pesar de lo que he comentado, nunca la he jugado, pero no la he jugado porque me parece insultar al juego. Me parece que jugar esta carta es reírte de chulo en la cara. Y eso, pues no... este juego, pues no mola eso, ¿no? Por ello, no paré hasta que no preparé el vídeo, no siquiera me paré a mirar qué combos podía hacer. Por ejemplo, encontré una muy bonita que es con la pata de conejo de nivel 3. Creo que la venía en Regreso a la Fanática, está ya descatalogada, pero bueno, se puede imprimir en Proxy de todos modos. Que es la pata de conejo mejorada que te da el robo filtrado en función del margen de fracaso. Por cuanto más puntos fracases, más cartas puedes surgar en el mazo. Y esta carta haría combo, porque si es un test que ya sabes que vas a fallar, pues con esto fallarás por 2 más y podrás surgar 2 cartas más. Aparte de que te has ganado 2 recursos y has robado carta, independientemente de si pasas o no el test. Una de las reseñas que leí en ArcaneDB decía que esta carta estaría balanceada si te forzase a pasar el test para poder ganar los recursos y robar carta. Ahí sí estamos ya hablando de otra carta radicalmente diferente. Por todos estos motivos, la carta, se ha reconocido oficialmente que está rota para el coste que tiene y por ello en los tabús cuesta 3 de experiencia y aún así parece un poco
Es que la carta me parece tan insultante de por sí, que aunque cueste 3 experiencias yo no los pagaría. Me hace una carta que es insultante para el juego. Carta que está objetivamente rota y que, como digo, da mucho que pensar sobre el tema del testeo de esta expansión. No me creo que en el mismo ciclo hayan sacado a Henry One, Señor Torre y esta carta. 3 cartas objetivamente desbalanceadas y una campaña con la que tengo ciertos problemas. Da mucho que pensar sobre hasta qué punto esta campaña se ha trabajado realmente bien en los despachos, en las salas de diseño, porque no me entran en la cabeza ciertas cosas que estén tan desbalanceadas tantas cartas desbalanceadas en una misma expansión. Seguimos con el Vientre de la Bestia, evento por 1, iconos de voluntad, agilidad, gambito, truco, carta rápida que puedes jugar después de que evites con éxito a un enemigo por 2 o más y encuentra directamente una pista en el lugar de ese enemigo. Recurso que nos da una pista de modo directo. Estas cartas me suelen gustar mucho, toda carta que te deje hacer cosas que suelen requerir de test sin falta de hacer test, pues también, ¿no? Es cierto que esta carta indirectamente te pide hacer un test, te pide evitar por 2 o más, pero lo que te da es una pista regalada, o sea, te estás ahorrando la investigación de ese lugar. Obviamente esto es para personajes evasores, personas que van a poder jugar esta carta. Si tu personaje va a dedicarse a evitar, tienes una agilidad buena, vas a apostarlo todo por la agilidad, pues esta carta te será útil como recurso para encontrar pistas. La carta yo creo que está diseñada para Rita porque tiene un intelecto patético, pero es una experta en agilidad y en evasión. Así que no le costará nada llevar cartas como esta para aportar un poquito en la búsqueda de pistas. Aunque hay que decir que esta carta tiene un potencial que considero algo matizable. En el sentido de que escala con el número de investigadores. Si tienes pocos personajes en juego, será más útil, pero cuantas menos pistas hay en juego, por el escalar con el número de jugadores, más valor individual tiene cada pista. Por ejemplo, en True Solo, una pista vale mucho más que jugando con 2 o con 3 investigadores. Por ello, esta carta, cuantos menos personajes haya, mejor, porque el valor de esa pista será más alto. Aunque también hay que decir que en grupos pequeños el número de enemigos que te robas va a ser más bajo o estás más a merced de la varianza de en qué orden te caen las cartas mazo de encuentros. Si no te caen los enemigos, esta carta será un peso muerto que no hará prácticamente nada. A ver, los iconos no son gran cosa, bueno, +1 a voluntad, agilidad, bueno, de algo sirve, pero por lo general esta carta la querrás, como siempre, los iconos son para emergencias, la carta la querrás para el uso que tiene escrito, que sea una pista en este caso, ¿no? Tú dirás, vale, pero es que en grupos grandes hay más enemigos, ya, pero es que en grupos grandes el valor de una pista individual es menor. Una pista en un grupo de 3 vale mucho menos que en un grupo de 2. Así que el valor de esta carta es inferior, ¿no? Como digo, es matizable, pero bueno, es una herramienta para que un personaje evasor pueda aportar un granito de arena en la búsqueda de pistas. Será mejor cuantos menos personajes haya, pero igualmente, si tienes un personaje evasor y quieres que aporte un poquito en la búsqueda de pistas, está bien. Sobre todo si tienes algún medio para recuperarte la carta. Alguna carta como habilidoso, recursión de eventos, te puede ser útil porque así podrás sacar más pistas de esta carta. Por sí sola, para mí se queda un poquito corta, incluso para lo que hace, sí que te pido un poco recursión, pero bueno, como digo, encaja bien en un personaje evasor que quiera echar un cable en la búsqueda de pistas. Seguimos con la Prueba de Fuego, un evento coste 3 con un icono comodín, espíritu, carta rápida, que solo puedes jugar en tu turno y dice que elijas una de tus 4 habilidades. Hasta el final de tu turno, esa habilidad pasa a tener un valor base de 5 puntos. Es decir, al jugar esto, elijo una habilidad, la que yo quiera, y pasaré a tener 5 de base en esa habilidad durante el resto de mi turno. Obviamente, para poder sacar más potencial de esto, querrás apostar por una habilidad que sea floja. Ponte una habilidad que tengas en 1 o en 2, ahí sacarás mucho partido de esta carta porque la subirás a 5. Sin embargo, debo decir que en mi experiencia, aunque esta carta suele tener buenas reseñas, por lo general, en mi experiencia, para mí no se amortiza. Para mí esos 3 recursos no se acaban amortizando. Básicamente porque cada turno tienes 3 acciones. Así que esta carta, en el mejor de los casos, te va a dar un beneficio durante 3 acciones. Ponte que tu intelecto es bajo, lo subes a 5, 3 investigaciones. Realmente cualquier otro uso se queda corto, porque para combatir o para evitar, ahí habrá que hacer acciones igual de movimiento, de enfrentamiento. No será tan común que tengas que pegar 3 veces seguidas
a no ser que tengas un jefe delante, un excomunal, que tengas que pegarle mucho, sí, pero aún así complicado. Y evasión tampoco, a no ser que tengas un porrón de enemigos encima, que esto no lo quieres bajo ningún concepto. Es que no vas a aprovechar el 100% de tu turno con la habilidad puesta en 5. Por ello, considero que esta carta es más bien de combo. Es una carta más bien que vas a querer aprovechar en caso de que ganes acciones adicionales. Ponte que tienes acceso a Rebelde, tienes a Leo de Luca, por ejemplo, será útil. Tienes acceso a Quick Thinking, te será útil. As en la manga, te será útil. Así que es una carta que te encaja en Rebeldes Supervivientes, entonces. Que gente que pueda ganarte acciones adicionales, ¿no? Como digo, en la práctica la he intentado jugar y ha tendido siempre a decepcionarme, por lo general, ¿no? Así que es una carta que yo solo veo en personajes muy especiales que tienen habilidades patéticas de base y que te puede interesar subirlas de modo puntual. Calvin y Preston son los dos nombres que para mí más suenan como candidatos a sacar partido a esta carta. Y son gente que por lo general no me suele gustar mucho jugar, así que por ello tengo poca experiencia con esta carta. A ver, objetivamente es potente, porque subirte la habilidad a 5 durante un turno entero es objetivamente potente, pero en mi experiencia, en la práctica, no se acaba amortizando salvo en casos excepcionales. Es decir, que la inversión de 3 recursos parece un poquito alta en relación al beneficio que sueles extraer de esta carta. Pero como digo, no la he jugado mucho, así que aquellos que la hayáis jugado con éxito y hayáis sacado alguna combo potente con esta carta, como siempre, comentádmelo en los comentarios porque me interesa saberlo. Pero mi experiencia, para mí ha tendido a decepcionarme porque 3 recursos no se acaban amortizando realmente en la práctica, salvo casos muy excepcionales. Vamos ya con las cartas de nivel mayor de 0, arrancando con el 5 de oros, carta de tarot, apoyo coste 3, nivel 1, tarot, espacio tarot, nos da +1 de salud y de cordura permanentes. Y como siempre, reacción al arrancar la partida, si esta carta está en la mano inicial, puede ponerse directamente en juego sin pagar su coste. Es una carta que realmente se sale mucho de la tónica de las otras cartas de tarot. En los 4 vídeos previos vimos un ciclo de 4 cartas de tarot que eran potenciadores estáticos: guardián combate, buscador intelecto, rebelde agilidad, místico voluntad, la habilidad típica de cada clase. Y en superviviente realmente es una clase que no siempre apuesta por una habilidad concreta. Ahí tenemos gente que es medio mística, como Patrice, gente que es medio combatiente, como William, no medio, realmente Patrice es prácticamente mística, William prácticamente es combatiente, Wendy es más bien rebelde, también hay personajes buscapistas, ahora mismo no vienen a la cabeza por lo que sea, Rita es súper experta en evasión, así que no tienen ninguna habilidad concreta, se caracterizan porque aguantan en pie pase lo que pase. Por ello, en este caso, la carta de tarot les da un escudo de un daño y un horror. Realmente no es un escudo al uso porque no absorbe el daño y horror, sino que te da directamente un plus de vida y de cordura. Para mí es floja para lo que cuesta. ¿Por qué? Porque si tú te pones a comparar con otros escudos de daño y de horror, pues los hay mejores por menos coste. El abrigo de cuero, el peluche, recuerdo querido, Madame Lagrange por coste 2, 2 y 2, Silvestre, horror indefinido, por un coste que es comparable al de esta carta, incluso te dirá que inferior, porque estos 4 no cuestan experiencia, Silvestre nivel 0 no cuesta experiencia, incluso el de nivel 2 por un punto más de experiencia para mí es mejor que esto, así que como escudo para mí es algo flojo. En la vida pagaré los 3 recursos que vale. Por ello, a ver, es cierto que tienes la virtud de que si te arrancan la mano inicial, va gratis al juego, que ahí sí es realmente la única virtud que tiene, que de hecho que puede entrar gratis en el arranque de la partida. Salvo eso, para mí es un escudo carísimo y que no vale la pena bajo ningún concepto, salvo si tu nombre es Calvin Wright. Porque Calvin hace combo con esta carta, porque al aumentarte la vida y la cordura, pues puedes llevar sus habilidades más al extremo. Cuanto más horror, cuanto más daño, cuanto más torturado esté Calvin, pues mejor, ¿no? Y esta carta le da un poquito más de umbral para torturarse y para autoflagelarse un poquito más, ¿no? Y sacar más partido de sus habilidades. Puede estar en 6 en todo sin ningún problema. De hecho, yo tengo la teoría de que esta carta fue diseñada ex profeso para el propio Calvin. Yo cuando fui a hacer la guía de Calvin hace ya mucho tiempo, jugando en progresión solo con las cartas de Estalera Olvidada, me pareció prácticamente imposible de hacer funcionar.
Y es en el círculo roto donde realmente meten cartas que empiezan a darle vidilla. Yo creo realmente que cuando se diseñó el círculo roto ya se molestaron en diseñar cartas para Calvin, para sacarle un poquito más de potencial, ¿no? Y esta carta yo creo, en mi opinión, que es una de ellas. En general la carta es floja, es demasiado cara para lo que hace, salvo si eres Calvin porque tienes tu combo con tu habilidad personal y te deja llevar más al extremo la habilidad de Calvin de estar muy torturado y subirte una barbaridad las habilidades. Seguimos con el Espíritu Guía, un apoyo coste 1, nivel 1, aliado Gaze, espacio aliado, nos da +1 de intelecto permanente y dice que el horror que no sea directo debe ser asignado a esta carta antes de a tu carta de investigador. Y ojo, esto no te impide asignarlo a otros apoyos que puedan absorber horror, como por ejemplo Peter Silvestre. Obligado, después de que esta carta sea derrotada por horror, debes exiliarla. Da sobre 3 puntos de horror. Exiliarla te forzará a volver a pagar su coste de experiencia si quieres volver a incluirla en escenarios futuros en tu mazo, ¿no? Así que tenemos un potenciador estático de intelecto y escudo de horror que es muy barato. Por solamente un recurso, tener un +1 permanente de intelecto con un escudito de horror, que cierto es que te fuerza a meterle el horror a él, yo creo que está muy bien en relación a lo que te cuesta. La pega que tiene es que se exilia tras caer derrotado. Tienes que volver a pagar la experiencia para volver a jugarlo. Y además tiene un mecanismo que te fuerza a dirigir el horror que recibes hacia él. Realmente es el modo que tiene de equilibrarse, de balancearse, de que no esté roto, ¿no? De que el horror tiene que dirigirse hacia él. Aún así, en el peor de los casos, te está protegiendo en términos mentales. Aunque es verdad que los personajes que suelen apostar por el intelecto, suelen tener un buen intelecto, suelen ir ligados a una cordura alta. Así que no necesitan tanto ese escudo de horror. Realmente es un medio, como digo, de balancearse, ¿no? Y aún así, como digo, hay medios para protegerte del exilio de esta carta. Por ejemplo, un mazo con carisma y Peter Silvestre, de modo prácticamente automático, se protege de este efecto, porque tendrás escudos que podrán absorber ese horror antes de que vayan a tu investigador, porque mientras esto esté en juego, no podrás meter horror a tu investigador, salvo el horror directo. O bien, otra opción puede ser, en caso de que tengas todos los aliados ocupados, cuando esto esté a punto de ser exiliado, tengas 2 de horror encima, podrás jugar otro aliado encima de él y descartarlo forzosamente. O bien, encajar un efecto descartador de apoyos con Frío de la Cripta, por ejemplo, y elegir descartarlo para no tener que exiliarlo. En general, en caso de que protejas bien esta carta, que no es difícil, es un recurso interesante para personajes que vayan a apostar por el intelecto y quieran ser supervivientes que aporten en la búsqueda de pistas. Supervivientes busca pistas. Te pido un poco construir alrededor, meter esas defensas de horror, modos de prevenir y cancelar el horror para no tener que exiliarlo, pero como digo, no es particularmente difícil. Simplemente es un recurso sólido para cualquier superviviente que quiera ser buscapistas o aportar en la búsqueda de pistas. Es sólido para lo que te cuesta. Seguimos con Fortuna o Destino, evento por 2, nivel 2, icono comodín, Fortuna Bendecido, carta rápida que puedes jugar cuando se fuera a colocar perdición sobre cualquier carta de escenario. Máximo de una vez por partida. Cancela una perdición colocada sobre esa carta y exilia esta carta. Simplemente es un cancelador que puedes responder a la colocación de perdición en cualquier carta de escenario. Puedes cancelar esa perdición, lo cual básicamente te va a ganar una ronda a todo el grupo, porque prevenir una perdición, si sabes lo que haces, vas a conseguir ganar una ronda a todo el grupo con el coste de 2 puntos de experiencia. Tened en cuenta que todo lo que no sea jugar esta carta sobre el plan o sobre un lugar que no se pueda retirar la perdición de modo sencillo, por lo general será un desperdicio. Todo lo que sea jugar esto con un acólito, por ejemplo, es absurdo porque te lo vas a cargar por combate, se va a ir igual. Esto lo querrás generalmente para perdición que no se puede quitar de otro modo, como la que se coloca en el plan o la que a veces cae sobre lugares, que por lo general es difícil de retirar. Ahí esta carta va a ser muy sólida. La única cuestión es si vale la pena con respecto a lo que cuesta. Yo no la he jugado mucho, así que tampoco puedo juzgarla demasiado. Yo la jugué en el Círculo Roto en su momento, a ciegas con Ascan, y funcionó bien. Nos compró una ronda que nos fue de utilidad.
Esta carta puedes compararla, por ejemplo, con el reloj de oro. Es una carta que también te puede comprar una ronda al grupo. Aunque cierto es que es diferente, porque ahí te saltas todos los mitos. Te saltas la perdición y la ronda de robos de encuentros. Esto, evidentemente, es mucho más flojo, porque cuesta mucho menos en cuanto a experiencia. El reloj de oro te cuesta 8, que realmente es justo para lo que hace. Esto es un modo más barato de simplemente ganarnos una rondita al cancelar una perdición. Para mí vale la pena, aunque su coste, como digo, es un poco caro. Aparte del tema del exilio, de que tienes que volver a comprarla, es una carta ideal para escenarios finales de campaña, donde ya la experiencia tienes el mazo ya bien construido, no tienes muy claro sobre cómo mejorar el mazo. Pues inversiones como esta, cualquier carta defensiva, un Test of Will, por ejemplo, cartas como esta, suelen ser buenas compras para un final de campaña. Esta carta creo que cumple con las características de una buena carta para defenderte en un final de campaña. Es fantástica, es cara en cuanto a experiencia. Como digo, únicamente aconsejo comprarla hacia el final de las campañas para no tener que andar recomprándola una y otra vez. Seguimos con el cebo de nivel 2. Nivel 2 porque es una carta que ya existía, si no me equivoco, en Dunwich, que era de nivel 1. Evento por 1, nivel 2, 2 iconos de agilidad, truco. Debes vincularla a tu lugar o a un lugar conectado. En la fase de enemigos, cada enemigo que se mueva lo hará siguiendo el camino más corto hacia el lugar vinculado a esta carta en vez de su lugar objetivo normal. Obligado, al acabar la ronda, mientras esté vinculado, debe descartarse. Esto hace lo mismo que la versión de nivel 1, con la diferencia de que te deja vincularlo a un lugar conectado. La carta original solo iba a tu lugar. Esto era complicado porque era difícil sacarle partido. Era complicado torear a los enemigos para que fuesen a tu lugar. Sin embargo, este pequeño añadido de que te deje meterla a un lugar conectado le da bastante más vidilla. Hace que sea más sencillo distraer y desviar a los enemigos. Igualmente, no soy muy fan de cartas como esta, aunque no niego su potencial, no soy muy fan de estas cartas. Yo prefiero ir directo de cara contra los enemigos y derrotarlos, quitarlos de en medio permanentemente, porque todo lo que sea dejarlos en juego puede ser una amenaza seria para el futuro. Incluso hay escenarios que te enseñan esa lección, como la máscara pálida, que te enseña la lección de que como dejas enemigos en pie, que no debes dejar en pie, puede dar muchos problemas. Por ello, cartas como esta al final acaban siendo de combo, yo creo. Por ejemplo, si consigues dirigir varios enemigos hacia un lugar y luego tirarles una dinamita y meter de 3 a todos, pues ahí sí podría ser de utilidad. Pero bueno, como digo, no soy tampoco muy fan de las combos, como siempre digo. Así que la carta objetivamente está bien, es mejor que la hermana pequeña, con una gran diferencia. Para mí es una gran mejora del nivel 1 al 2, pero no soy muy fan de lo que hace. Prefiero más bien personajes y estrategias que vayan a liquidar enemigos que andar haciendo jueguecitos, moviéndolos, haciendo combitos. Prefiero ir directamente de cara a por ellos. Aún así, si os interesa hacer un recurso para desviar enemigos a un cierto lugar, pues esta carta es útil, es práctica y funciona en la práctica. Vamos con las mejoras de las cartas B-clase, arrancando con el Whisky Superviviente. Coste 2 en este caso, ha bajado en 1 el coste, y te entra con 3 suministros en vez de 2. Aparte, el combate, en caso de éxito, si el enemigo no es élite, te deja evitarlo automáticamente. Esto es lo que nos gana. Y para mí, las virtudes que te ganas son inferiores a la variante rebelde. La variante rebelde era muy buena porque, por un lado, el plus de voluntad era de +3, y ahí sí que ya, incluso a gente con voluntad baja, le ponía en voluntad decente, con opciones reales de pasar test, y el combate era un daño extra, que es muy sólido. Aquí, ganar un suministro extra y una opción de autoevasión por un recurso menos, para mí la calidad de la carta no mejora lo suficiente en relación a lo que te cuesta en términos de experiencia. Yo he leído una teoría al respecto de esta carta NaCanDB, que es que dicen que es deliberadamente floja por los recursos por las cartas de recursión que hay en Superviviente, los medios que tienen para poder recuperarse cartas descartadas. Porque una carta como la Rebelde, recuperada y reciclada una y otra vez, sería muy potente. Aquí, en parte, creo que por eso, estoy en parte de acuerdo con esa teoría, creo en parte por eso está un poco matizada, porque se puede recuperar muy fácilmente. En general,
es objetivamente inferior a la carta hermana rebelde, porque la carta rebelde lo que hace es mantiene los costes pero aumenta la calidad notablemente. Esta carta no aumenta la calidad y le da un poquito más de vidilla y de eficiencia, que es realmente lo que no es lo que le hacía falta. Lo que le hacía falta a esta carta es lo que hacían los rebeldes, darle más punch, más potencia a lo que hacía. Esta versión para mí es, como digo, inferior a la hermana rebelde. Y luego el tótem mejorado es un recurso más barato y además, en caso de que la prueba falle a la que aportaste la carta con la habilidad, si el test falla, puedes devolver la carta aportada de vuelta a tu mano. Así que lo que te aporta en este caso es seguridad a las cartas que estás aportando, lo cual está bien en la filosofía superviviente de que los mazazos de la mala suerte no te afecten tanto. En este juego hay momentos como una ficha roja de destiempo que pueden ser mazazos muy gordos. Y los supervivientes suelen estar preparados para situaciones como esa. Cartas como esta te protegen de un contexto que es muy negativo, que es tú has aportado una carta a un test, has apostado muy fuerte por ese test y si te la autofallas te quedas vendido. Sin embargo, con esta carta, a ver, seguirás pagando el fracaso, pero la carta no la pierdes. Y eso ya pues hace que ganes más consistencia y seguridad. Hay ciertas combos que son curiosas, como la del Take Hard, el encontrar consuelo, porque de hecho el equipo de diseño ya comentó que es una combo legal, que tú puedes aportar Take Hard a una prueba y si te la fallas, puedes primero resolver el Take Hard, ganar 2 recursos y robar 2 cartas y después resolver este efecto de retornarla de vuelta a la mano. Así que ganarás 2 cartas y 2 recursos y encima no perderás el Take Hard, lo cual objetivamente es fantástico. Pero digo lo que dije en la carta de nivel 0. Sigue siendo una carta que solo encaja en estrategias muy en torno a las cartas de habilidad. Está bien, es una mejora que está bien porque mejora lo que hacía la carta original. Para mí no es una mejora tan sólida como la clase Buscador, que es un motor de robos de carta que es muy potente. Esto no lo veo tan potente, pero también está bien. En caso de que la carta de nivel 0 te encaje, esta mejora por lo general también te va a encajar porque protege a las cartas que has aportado, aunque no te mejore la economía como la carta Buscador. Seguimos con el Reclamo, versión de nivel 3. Otra carta con una variante que creo que también era de Dunwich, la carta original. Evento por 1, nivel 3, iconos de intelecto y 2 de agilidad táctica. Y tienes 2 opciones. Primera opción, acción de evitar. En caso de éxito, si el enemigo no es élite, puedes evitarlo y también te moverás a un lugar conectado. La segunda opción es evitar contra un enemigo no élite que esté en un lugar conectado. Es decir, te deja evitar a un enemigo no élite que esté en un lugar conectado al tuyo. Y en caso de éxito, ese enemigo se evita y tu investigador se intercambia el lugar con ese enemigo. Tu investigador va al lugar del enemigo y este va al lugar del investigador anterior y queda evitado y agotado. Aquí hay una errata, que es que el subtipo deberá ser truco, no táctica, ¿vale? Esto es una errata oficial. Es una carta que por un lado te mantiene la jugada original, la primera opción es idéntica a la carta original, y le añade la alternativa de intercambiar tu lugar con el del enemigo aparte de evitarlo. Es otra carta de que como el reclamo como el... ¿Cómo se llama la carta anterior? El cebo, sí. Es otra carta para hacer jueguecitos moviendo a los enemigos. No soy muy fan, así que por ello no puedo hablar mucho de esta carta, porque no la he jugado mucho. Me parece que es cara para lo que hace. No veo hasta qué punto ese contexto de invertir tu posición con un enemigo sea de utilidad más allá de hacer combos. Realmente solamente hay un contexto en el cual es útil, que es lo que tengo aquí apuntado, que es que te deja evitar desde un lugar conectado. Y eso, en caso de que tengas compañeros con enemigos enfrentados, no tienes por qué entrar a su lugar, enfrentarte a ese enemigo y luego evitarlo. Con solo una acción, desde un lugar conectado, puedo evitar a ese enemigo y encima desplazarlo. Ahí sí sería el único contexto en el cual esta carta tendría un valor que sería interesante. Como digo, no puedo hablar mucho de ella porque no la he jugado mucho, pero esta jugada de aquí es la única que realmente podrías darme un aliciente para intentar probarla. Puede que la intente jugar con Rita en cuanto juega a Rita, pero ahora mismo, tal y como la veo, no le veo mucho valor. No soy muy fan de esta carta, pero bueno, como digo, por este motivo, este último motivo, solo por este motivo, creo que puede tener cabida en ciertos personajes evasores. Como digo, tampoco puedo hablar mucho de una carta que no he jugado a nada. Como siempre, si alguien la ha jugado con éxito, que me lo comente porque me interesa ver qué potencial se le puede sacar a esta carta.
Terminamos con la Eucatástrofe, evento por 2, nivel 3, 2 iconos, comodín, fortuna bendecido, carta rápida que puedes jugar cuando reveles una ficha de caos que te fuera a bajar la habilidad a 0 durante una prueba, incluyendo la roja. Puedes cancelar esa ficha y tratarla como si fuera un símbolo arcano. Así que esta carta viene a ser una defensa frente a la bolsa de caos, que te va a proteger de cualquier ficha que te baje la habilidad a 0, incluido el temido autofallo. Y encima te va a convertir la ficha en un símbolo arcano, lo cual siempre será un efecto potente para tu investigador. La carta es muy potente, aunque tiene la pega de que es cara en cuanto a experiencia. Cuesta 3 experiencia, lo cual no es barato. Por ello es una carta que yo considero que entra al elenco de cartas defensivas que sueles comprar hacia el final de una campaña o bien directamente para el escenario final. Es una carta muy potente, es un salvavidas defensivo muy potente, pero caro en cuanto a experiencia. Y hay que decir que compensará más si el símbolo arcano es particularmente bueno, como por ejemplo el del Padre Mateo. De hecho, a Mateo esta carta le interesa llevarla prácticamente de escenario 1 ya, porque su símbolo arcano es tan potente, es tan sólido, que te puede valer la pena llevar esta carta, como digo, de escenario 1. Aparte de que a Mateo le viene bien porque consigues ahorrarte el disparo de su habilidad personal, que te deja cancelar un autofallo y convertirlo en un símbolo arcano una vez por partida. Esta carta te permitiría, si él se revela la ficha, ahorrarse la habilidad y guardarla para el futuro, que es una parte fundamental de la estrategia con Mateo, que es saber cuándo usar esa habilidad de protegerte del autofallo. Esta carta es una defensa extra del autofallo, que además dispara un símbolo arcano que es muy potente. Aunque, como digo, salvo casos como Mateo, esta carta yo solamente la veo hacia el final de una campaña porque es muy cara en cuanto a experiencia. Bueno, obviamente es ideal si tienes medios de recursión como habilidoso. Poder recuperarte la carta y volver a jugarla, evidentemente es fantástico. Es una carta defensiva excelente, es sólida para lo que cuesta, aunque es cara, en experiencia, lo que hace es muy, muy potente. Y vale la pena llevarla como carta defensiva hacia el final de una campaña. Y puede compensar más si el símbolo arcano es muy bueno, hasta el punto de que si es muy, muy, muy bueno como el de Mateo, te puede compensar comprarla antes en una campaña. Incluso con Mateo te diría que puedes llevarla antes todavía. Carta bendecido, él puede llevarla, aunque sea místico, llega a bendecido hasta nivel 3, así que esta carta puede llevarla aunque no sea de su clase. Como digo, una gran carta defensiva, aunque cara en cuanto a experiencia, que solo compensa hacia el final de una campaña, a no ser que seas el Padre Mateo, que le sacará mucho más partido. Con esto cerramos ya este quinto vídeo del Círculo Roto, cartas de jugador. Como siempre, gracias por estar ahí y nos veremos en el ya último vídeo de este bloque, en el cual hablaremos de las cartas neutrales y de las debilidades básicas nuevas de esta expansión. Lo dicho, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.